¿Cómo están, queridísimas amigas y queridísimos amigos de Retos Femeninos? Soy Lucía Legorreta y como cada semana me da muchísimo gusto saludarlos y darles la más cordial bienvenida a este su programa Ser Mujer. Con el tema del día de hoy, niños burbuja. Y para ello nos acompaña una gran filósofa, amiga, conocida de toda la vida, la maestra Maribel Germán Bordes. Ella tiene licenciatura en Filosofía por la Universidad Panamericana, un posgrado en Pedagogía, maestría en Ciencias de la Familia por el Instituto Superior de Estudios para la Familia. Es fundadora y directora general de CEFI, Centro de Educación Familiar Integral, que ha atendido a más de 10,000 familias en los últimos 10 años. Maribel es autora de diversos artículos de educación familiar y del libro Educando a mis hijos en una sexualidad integral, guía para padres. Vicepresidenta de la autora y expositora de los cursos de educación familiar, educación sexual, límites y virtud, bullying, autoestima, desarrollo afectivo, identidad sexual, entre otros. Es conferencista nacional e internacional, ha impartido cursos y conferencias en 16 estados de la República Mexicana y en países como Italia, Guatemala, Estados Unidos, El Salvador, entre otros. Maribel es consultora familiar de adolescentes y parejas. Maribel, bienvenida a Ser Mujer en Hola, Retos Femeninos. Me da muchísimo gusto compartir contigo este espacio. Nos conocemos hace muchos años. No nos vemos tanto, pero sí sé que sigues, trabaje y trabaje, ¿sí? En el área de la familia, de los hijos, del matrimonio. gracias Lucía. Primero, gracias por la invitación. Para mí también es un placer compartir contigo este espacio. Sabes que te admiro mucho desde hace muchos años por tu gran labor, sobre todo en el tema de mujer. Así que Aunque encantada de estar aquí compartiendo contigo. Ay, qué bueno. Oye, yo sé que contigo podemos hablar de muchísimos temas, pero el de hoy elegimos niños burbuja, ¿no? Tú que, bueno, Sí, diariamente estás, ¿no? En terapia, en contacto con niños, con papás. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué quisiste poner pues, este tema, ¿no? Este nombre, sobre todo, una sí, burbuja es algo que aísla, ¿no? Del así exterior es, está pasando, ¿qué está así sucediendo? es. Ujú. Mira, justo un poco el tema de niños burbuja, el peligro de la sobreprotección. O sea, es como Ujú. que todo el tema, ¿no? Porque hoy lo que estamos viendo es una generación de cristal que estamos formando equivocadamente los padres de familia, con la mejor de las intenciones, ¿eh? Porque son papás que quieren mucho a sus hijos, pero que en definitiva le tienen miedo a que sus hijos se enfrenten a situaciones adversas, difíciles. Y en ese miedo, entonces caen en la sobreprotección, ¿no? Ujú. ¿Y qué es la sobreprotección? Como que es difícil plantearnos una línea, ¿no? Delgada entre qué es proteger, que tenemos el Claro. deber como padres de proteger, pero qué es sobreproteger. O sea, ¿en dónde está esa línea delgada? Yo busqué aquí dos definiciones, a lo mejor ayudan un poco, ¿no? La protección es impedir que una persona o cosa, ¿no? Pero en este caso personas, reciban algún daño, ¿no? Entonces es Ujú. amparar, resguardar, defender, etcétera. Y la sobreprotección, en cambio, es proteger demasiado, generar conductas a veces más infantiles de las que corresponden a la edad del niño, ¿no? Y hacer por ellos, que esta es la clave, aquello que los niños pueden hacer por sí mismos. Esta es la Híjole, clave. Yo, claro. si salen de aquí tus oyentes eh, con esta frase, creo que ya se llevan un gran criterio en la educación de nuestros hijos. O sea, no hagas por ellos, mamá, papá, lo que tu hijo puede hacer por sí mismo, ¿no? Ahora, Entonces, Maribel, yo estoy dime, segura que, bueno, todos como papás, como mamás, pues queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿no? Pero así es, entonces, así ¿por qué es. hacemos esto? Porque a fin de cuentas, y ahorita vamos a platicar contigo sobre las consecuencias, ¿no? De la Ujú, sobreprotección. Pero me así gustaría es. irnos un poquito antes, ¿no? ¿Por qué un Sí. papá o una mamá quiere proteger demasiado a sus hijos? Me queda muy claro que vivimos en un ambiente, en algunas ciudades, no en todas, Ujú, que en donde hay inseguridad, eso es una protección natural, ¿no? Pero ujú. más allá de eso, ¿cuáles son las causas? ¿Qué hay de fondo? Sí, Mm. mira, yo identifico dos principalmente. Primero, eh, una concepción de la felicidad errónea profunda, ¿no? O sea, creemos que la felicidad es vivir sin dolor,
vivir sin sufrimiento, vivir sin situaciones adversas. Y esa es una felicidad como, pues sí es parte de la felicidad, pero es una felicidad superficial. Si tú te pones a pensar en cualquier, por ejemplo, deportista de alto rendimiento, ¿no? Ujú. No que haya ganado una medalla olímpica, pues tuvo que pasar por dolor, sufrimiento, incomprensión, dificultad, etcétera, para lograr algo valioso, ¿no? Entonces, hoy, y la felicidad que le da el logro de esa meta y el desarrollo que conlleva llegar a esa meta es insuperable, ¿de acuerdo? Ujú. Entonces, Claro, esa claro. es una felicidad más profunda, más auténtica, más propia del ser humano. Y hoy creo que estamos entendiendo mal la felicidad. Entonces, muchos papás con los que yo platico, tanto en cursos como en lo personal, en consulta, parten de este hecho, ¿no? Es que no quiero que sufra, ¿no? Entonces no Ujú. quiero que sufra y entonces prefiero, como él me pide que lo vista, aunque es así, Lo yo lo visto, visto, claro. porque no puedo verlo llorar, no puedo verlo sufrir. Y pues no puedo salir en la noche con mi esposo porque llora. Y entonces no salgo porque no puedo verlo llorar, ¿no? Ujú. Y entonces en lugar de lograr un apego seguro y una separación sana, entonces vivimos apegados al niño. Y así conducta, partimos de un concepto erróneo de felicidad y así se lo transmitimos al niño. No, y lo ves Entonces, hasta en adolescentes, Marlene. Me ha así tocado que un es, así. profesor de una universidad me decía, tengo ya, o tuve una mamá que vino a reclamarme de un examen de su hijo. Y dices, no Así es posible, es. y Y ya tiene en la 18 años en la universidad, sí, no, bueno, universidad. Entonces sí podría sí. ser mucho por evitarles, ¿no? El dolor. Ahora, Evitar, ¿qué hay de Maribel? evitar. Maribel, tú que conoces, también trabajas con los papás, como de esa sensación de que quiero seguir controlando, ¿no? Todo lo que mi hijo me Eso, hace. esa es la otra, Entonces, ¿no? O sea, ajá. sí, el otro punto es que ese control realmente parte del miedo. O sea, Mm. hoy observamos también una generación de papás muy inmaduros afectivamente hablando, Mm. que están llenos de miedos, de temores, de algunas heridas emocionales que no han sanado, y entonces quieren sobrecompensar en sus hijos esas heridas propias y Mm. esos miedos propios. Y desgraciadamente eso lleva al control, en lugar, pues, al querer que tus hijos crezcan, ¿no? Sanamente y desarrollen habilidades. Sí quieres que las desarrollen, pero bajo tu control, bajo tu cuidado, bajo tu supervisión, bajo tu protección. Pero resulta que para adquirir habilidades, el niño necesita, pues, dejarlo hacerlo, ¿no? O sea, Claro, claro. el niño no va a aprender a Equivocarse, recortar, caerse. Ujú. ajá, no va a aprender a recortar la hoja si tú no lo dejas recortar la chueca la primera vez. No va a aprender a andar en bicicleta si tú no lo dejas caerse de pronto en la bici, ¿no? O sea, no Ujú. quiero decir que lo lances para que se caiga, pero así aprendemos a andar en bicicleta. No va a aprender a vestirse, no va a aprender a estudiar si tú no lo dejas, ¿no? No va a aprender, fíjate, esto es bien importante, a desarrollar habilidades sociales. Si Híjole. tú resuelves todo el tiempo los problemas que tiene con sus amigos, ¿no? El fenómeno del bullying, Lucía, que estamos viviendo hoy en día tan extensamente, creo que a veces solo se ve desde una perspectiva, desde el lado del bulleador, el niño que es agresivo, pero no se ve desde el otro lado, que es el niño bulleado. ¿Por qué es bulleado? Y yo cuando me buscan papás diciéndome es que mi hijo está siendo bulleado, la primera pregunta que les hago y que es bien dura para ellos es, si tú fueras un compañero de tu hijo, ¿qué cosas verías en él que hacen que lo moleste? ¿No? Fíjate. Ujú. ¿Por qué? Porque estos chiquitos también tienen una falta de habilidades sociales profundas y los papás le han resuelto todo, incluso se han metido con los chiquitos amigos de sus hijos, con los papás de los amigos de sus hijos, para reclamar, para no sé qué, para, ¿sí me explico?
Y entonces no los dejamos desarrollar esas habilidades de resolución de conflictos, de defenderse, de poner límites, de etcétera, ¿no? Entonces, ese es un gran problema que estamos viviendo. Y esto se debe, insisto, a la inmadurez afectiva de los padres. Claro, entonces esto, ahora, ¿qué consecuencias hay? Porque esas son gravísimas y Gravísimo, deja Lucía. tú en niños, Maribel, sino en cuando estos niños burbuja de los que tú hablas, ¿qué pasa cuando se convierten en adolescentes o cuando en adultos En jóvenes? ¿Qué has adultos, visto? ¿Qué justo. sucede? ¿Qué consecuencias Justo son? lo que vemos en los adultos burbuja son, por ejemplo, que son incapaces de tomar decisiones. Eso por un Ujú. lado, ¿no? ¿Por qué? Porque sus papás tomaron todas sus decisiones de vida, desde con quién te vas a juntar, qué le vas a decir a fulanito, yo fui a arreglar tu examen de matemáticas con tu mis porque no es justo, si tú estudiaste, necesitas pasar. No, o Ujú. sea, no, no. Entonces, son incapaces de tomar sus propias decisiones. Luego, otra consecuencia muy dura en adultos que observamos es que son inconstantes en su vida, sea estudios, sea trabajo, sea relaciones interpersonales, ¿no? O sea, son inconstantes. Son Wow. jóvenes que brincan de una carrera a otra, si no es que dejan la universidad, brincan de un trabajo a otro, pues porque ahí su mamá no los puede proteger y porque no tuvieron formación en resiliencia, en tolerancia a la frustración, en disciplina, en una serie de cosas que sus papás les evitaron toda la vida y entonces se enfrentan a un trabajo y pues ni cómo ayudarlos, no sé si me Ujú. explico, ¿no? Claro, pues. Y en las relaciones interpersonales, no toleran, por ejemplo, cualquier error de su pareja, son matrimonios que se frustran, ¿no? Porque desde que no toleran algún error, no saben ceder, no saben trabajar juntos, no, que eso es algo que vemos desde chicos, ¿no? O sea, son niños que saltan porque no saben trabajar en equipo, ¿no? Claro, tú imagínate el equipo que es el matrimonio, pues Sí, están no, perdidos, ¿no? O sea, claro. no saben cómo hacerle, no tienen capacidad de levantarse de nuevo, no tienen capacidad de recibir una crítica constructiva, ¿no? Porque si sus papás toda la vida les dijeron que son perfectos, que si los otros los critican o no los juntan o los excluyen, es porque les tienen envidia. Entonces, claro, llegan y se casan y pues es porque tú me tienes envidia. Yo Claro. soy perfecto, ¿no? Yo no tengo errores. Entonces fracasan, ¿no? En relaciones. Oye, ¿ya has visto que se Luego, repite y se repite esa forma de educar? A veces, por ejemplo, un papá, digo, no vamos a mm, generalizar porque no se puede generalizar, cada familia y cada ser humano es único, pero sí sí, las familias que, los papás que vienen de una educación muy sobreprotectora tienden a sobreproteger a sus fíjate hijos o no que necesariamente. yo No, veo no es. péndulo. Sí hay Ujú, padres sobreprotectores que fueron hijos sobreprotegidos, ujú, pero también veo padres que fueron abandonados emocionalmente y que entonces ujú. ellos tratan de sobrecompensar en sus hijos, ¿no? Claro. Las carencias que ellos tuvieron. Ujú. Claro. Oye, Maribel, y también un factor, yo que estoy metida, que se hace en el tema de la mujer, pues hemos Sí. visto, ¿no? Que la mujer ya, pues la mayoría de los hogares en México, en el mundo, ¿no? Trabajamos los dos. Entonces, Ujú, ahí las familias son más pequeñas, lo hemos visto. Eso ujú. también ha tenido mucho que ver, ¿no? Porque me decía una mamá, ¿no? Una gran ejecutiva que trabajaba, pues lógicamente, si yo trabajo todo el día, a la hora que llego aquí, pues ¿cómo le voy a poner límites a mi hijo Sí, o a mi hija? Entonces tienden así como es. a compensar, ahorita que tú dices esa palabra, ¿no? Decir, no estoy tanto Sí, tiempo contigo, pero te compenso, entonces te totalmente. protejo. Y ahora ya no Y son te 6 hijos, compensó, sino son dos, claro. exacto, te Ujú, compensó muchas veces además materialmente, ¿no? Ni siquiera ujú, con un vínculo más profundo, aprovechando los tiempos que tengo contigo, ¿no? Haciendo actividades que nos conecten, ¿no? Entonces te compenso en ese sentido. Luego también, como dices, al ser muy pocos hijos, esas habilidades sociales que desarrollas en primera instancia con los hermanos, no las tienes a la hora de llegar a un grupo, ¿no? claro. Entonces eso también es importante. Y después, también creo que
hay un abuso en ciertos estratos sociales de las nanas. Entonces, claro, pues una nana, vístelo, pues lo va a vestir, ¿no? O sea, pero no va a tener la capacidad, porque no es la mamá ni la responsable del niño de decir, no, a ver, ahora come tú solito. Y aunque se te caiga la sopa, otra vez inténtale. Ahora amárrate las agujetas. No, no va a tener esa paciencia porque no es su responsabilidad ese desarrollo de habilidades, ¿no? Entonces también observo eso en algunos estratos sociales. Claro. Ahora, ¿qué hacer, Maribel? Ahorita algunas que nos estén escuchando dicen, ay, caray, pues sí, soy una mamá sobreprotectora, soy un papá sobreprotector. Sí, Pienso yo, no sé tú, que nunca es tarde para empezar, pero nunca, ¿cómo nunca es tarde. evitar la sobreprotección? ¿Qué cosas nos recomiendas, digo, sobre todo pues, en Sí, la vida cotidiana, ¿no? En la vida diaria de hacer. sí, por Ujú, supuesto. Mira, aquí tengo justo unos, ujú, unos tips, ¿no? ujú, Que había como pensado para el programa. Primero, deja que tus hijos hagan las cosas por sí mismos, ujú. ¿no? Aquí aplica un poquito el principio de subsidiariedad. O sea, no hagas por otro lo que él puede hacer por sí mismo. Y si te pide ayuda, entonces lo ayudas, ¿no? Pero los papás ayudamos a veces incluso por la prisa en la que nos movemos todos. Es más fácil yo vestir a mi hijo de 3 años que dejar que él se vista. Claro, Tenemos claro. prisa, siempre, siempre tenemos prisa. Ujú, Entonces yo aquí les aconsejo que se den el tiempo. Si entre semana es tan chino dejarlo que se vista todos los días antes de irse al kinder, el fin de semana tienes que sacarte ese tiempo, ¿no? Entonces, les digo a algunas mamás, mira, llévate tu teléfono, una revista y dile, mi vida, hoy tú solito, que además el niño lo pide. O sea, el niño llega un momento que te empieza a decir, mamá, yo solito, yo solito, yo claro, solito, claro, claro. ¿sí? Pero la mamá nada de tú solito, o sea, y lo viste, ¿no? Entonces, hay que llevarlo con calma, planearlo y decir, ahora sí, es sábado, tú solito. Pero en lugar de intentar vestirlo al 10 para las 2 que tienes que salir corriendo, vete a la 1:30 y entonces ya tú solito. Entonces, primero, eso, ¿no? O sea, dejar que tus hijos hagan lo que pueden hacer por ellos mismos. Ok, Después, tener cuidado con nuestros propios miedos, ¿no? Esto eso es es bien importante. importante, sí. Ujú, Por ejemplo, enseñarle a actuar en algunas situaciones de peligro es mejor que no le enseñemos como que el mundo es un lugar en exceso peligroso. O sea, por ejemplo, si está jugando en un parque, decirle, mi vida, vas a estar en esta zona que es donde yo te puedo ver, pero no, entonces ir con él de la mano a subirlo a la resbaladilla, a aventarte de la resbaladilla, o sea, ¿sí me explico? Entonces hay maneras de hacerle ver los peligros, pero con prudencia, sin hacerle ver como que hay peligros extraordinarios en exceso, ¿no? claro, porque ahorita sí es un hecho, los niños están creciendo, porque Sí. escuchan, ¿no? Todo el tiempo y la Escuchan, crisis y la seguridad, exactamente. entonces les creas un miedo que ya no quieren hacer nada. Ujú, Exacto. Y eso hace que recurran a ti en ujú, cosas que ellos podrían hacer por sí mismos. ujú. Ok. ¿Sí? Ujú. Luego, la formación del carácter, Lucía, esto me parece bien Ujú, importante, ¿no? O sea, porque de verdad, si nuestros hijos no les formamos el carácter, ¿y qué es formar el carácter? Formarlos en virtudes, en laboriosidad, generosidad, orden, respeto, etcétera, etcétera. Entonces, no les estamos dando las herramientas para enfrentar la vida y la vida está dura, o sea, sí. está dura. Entonces, hoy más que nunca necesitan esas habilidades. Mi esposo que ahorita tiene a algunos millennials trabajando y no solamente mi esposo, porque algunos adultos, ¿no? Vemos pues, estas generaciones de millennials que nos están llegando a los trabajos y de verdad es que te llama mucho la atención esta falta de carácter, ¿no? O sea, en verdad, entonces, claro, son chavos que no están aguantando en ningún trabajo, ¿no? ¿Por qué? Claro. Porque yo no tengo esos hábitos y porque yo ahorita lo que quiero es esto, ¿no? Bueno, lo que te toca es esto, ¿no? Entonces no hay esa habilidad. Y en esa misma formación del carácter, la tolerancia a la frustración es Esa es importante, básica, claro. bien Ujú, importante, ¿no? O sea, no le tengan miedo a
cierto dolor y cierto sufrimiento que su hijo va a tener que pasar para crecer. Tú lo hiciste y tu hijo lo tiene que hacer. Entonces, piérdanle ese miedo, ¿no? Después, el cuarto punto que yo les recomendaría es enseñar una disciplina con amor. Entonces, no se trata de, hemos aprendido de otras generaciones, ¿no? Donde a lo mejor era una disciplina y una formación del carácter, pero más autoritaria, ¿no? Hoy creo que podemos combinar las dos cosas, o sea, sí enseñar una disciplina, exigir las obligaciones propias de su edad, dar responsabilidades en casa, poner consecuencias claras, etcétera, pero con amor. O sea, el niño tiene que saber que su padre o su madre se lo piden por amor, Por porque amor, a claro. él lo va a ayudar, porque a él lo va a crecer y no condicionar nuestro cariño, ¿no? Que a veces nos ponemos peor que un niño o peor que un adolescente, no condicionar ese cariño al resultado del hijo, ¿no? O sea, nuestro amor es incondicional, pero sí podemos exigir y sí puede haber consecuencias, ¿no? A sus Claro. actos. Sí, porque ahí Maribel, ahorita que te estoy escuchando, hay muchos papás que como que viven a través de sus hijos, ¿no? Que no tienen el proyecto propio de vida. Entonces, Así es, claro, sí, ahora quiero que mi así hijo sea es, lo que yo no fui, entonces lo sobreprotejo y me frustro totalmente. si no lo logro, ¿no? Y eso es algo que también hay Sí, que reflexionar tú como papá y mamá, que así tanto tienes es. tú tu proyecto, independientemente de lo que son tus hijos, porque igual tu hijo quiere ir por otro lado, es al tuyo. Totalmente, Ujú, Lucía. Y ujú, esto que dices es bien importante. Mira, parte de esa inmadurez afectiva que te decía al inicio, la veo en los papás hoy cuando se meten a los colegios buscando amigos, ¿no? O sea, ujú. a ver, el colegio es de tu hijo. Si de pronto te haces muy amigo de algunos papás, qué bueno, o sea, Claro. maravilloso, ¿no? Pero no es tu turno, es el Ujú. turno de tu hijo. Sí. Y esto ha generado muchísimos conflictos en los colegios, ¿no? O sea, porque entonces esa mamá que quiere estar todo el día en el colegio y entonces quiere estar, hacerse amiga de todas y entonces forza a su hija a llevarse con las que ella quiere y es un control, ¿no? Que el niño entonces, volvemos al inicio, no tiene la oportunidad de desarrollar aquellas habilidades que necesita para enfrentarse él a su mundo. Claro, me decían hace poco en un colegio que tuvieron que cancelar un poco la liga de fútbol, que porque se metían demasiado los papás, ¿sí? Entonces, eso es Totalmente. triste, ¿no? Porque los papás están Tristísimo, jugando esto, ¿no? Eh, tristísimo. ajá. ¿Algún otros consejos, Maribel? Mira, Ujú, esos cuatro te diría ujú, y ujú. también yo les recomendaría el que traten de observar más a sus hijos y vean cómo los empodera a hacer las cosas por ellos mismos, ¿sí? Ujú. Para que esto como que nos confirme que estamos en el camino correcto. En lugar de tenerle ese terror al sufrimiento, a que mi hijo le cueste trabajo algo, a que me digan no te quiero, mamá, porque no me quieres vestir, tú ve cuando logra vestirse por él mismo, cómo él se empodera, ¿no? Y entonces se llena de seguridad, de autoconfianza, de etcétera, ¿no? Otro día, si quieres, podemos hablar de otro tema que me gusta mucho que se llama autoestima y autonomía, dos remos del mismo barco. Que lo que tratamos con este tema es de explicar cómo para que tu niño crezca con una sana autoestima requiere desarrollar su autonomía, ¿sí? Y hoy creemos que va a desarrollar su autoestima sin autonomía, sin Claro. lograrle el desarrollo de sus propias habilidades. Y esto no es verdad. O sea, los niños no crecen con una sana autoestima porque todo el día les diga yo, eres el más inteligente, eres el más guapo, eres el más chistoso, eres el mejor nadador. Al contrario, esa autoestima inflada, cuando la contrasta con sus amigos, con sus iguales, puede sufrir grandes decepciones y grandes golpes, ¿no? Porque, no sé, ¿no? O sea, siempre cuento esta anécdota, pero me tocó presenciar cuando mi hija grande estaba muy chiquita y estaba en clases de natación, que una mamá pues, tenía un hijo que era el peor nadador y no pasaba nada, ¿no? Pues, estaban muy Ujú. chiquitos. Pero entonces ella le gritaba así con voz potente, ánimo,
el mejor, no hay nadie como tú. Entonces todas volteábamos así como, no, ¿verdad? Claro. No es el mejor nadador. Claro. Entonces digo, ¿y entonces de qué se trata? Que le digan, eres el peor, no das una, no. Pero no podemos decirle a nuestro hijo que es el mejor en algo cuando no lo es. Así no se forma la autoestima. Estamos formando como autoestimas infladas, ¿no? Como esos churros que están infladitos, pero que si les haces así, se No, desinflan. y que no vas a dejar a la larga, Maribel, y consta que ya me prometiste que vamos a dar ese tema, que tus hijos sean autónomos y que vayan, sí, por la vida, valiéndose Lucía. por sí mismos. Entonces, consta que ya me prometiste. Sí, con mucho gusto. Oye, Maribel, ¿y qué mensaje te gustaría enviarles a todos sobre este tema de lo que son los niños burbuja, los adolescentes burbuja? Y por supuesto, ¿no? Que nos digas en dónde te podemos encontrar, dónde te pueden localizar. Claro que sí, Lucía. Pues miren, yo el consejo que les doy es vincúlense mucho con sus hijos, tengan una muy buena relación, una muy buena comunicación, eh, tengan ese amor incondicional con ellos, pero entiendan que esto no va peleado con desarrollar y dejar desarrollar en ellos sus propias habilidades. Esto va a hacer a sus hijos más fuertes, más autónomos, con más autoestima y sobre todo, mamás, más felices. Esa sería mi conclusión. No, bueno, pues ahora sí que tarea nos dejas y sobre todo las mamás que tengan hijos todavía pequeños, es algo que tenemos que trabajar, y sobre todo por el bien de ellos, ¿no? Que después te lo van a agradecer. Probablemente se quejarán, pero luego te lo van a agradecer. Exacto. Pero miren, eso de las quejas, siempre les digo esto. A ver, tu hijo cuando tenía 1 año, si agarraba un cuchillo, tú, aunque te hiciera el peor berrinche del mundo, le quitabas el cuchillo. Claro. O sea, no dudábamos. Bueno, en esto no duden, mamás. O sea, estamos en una generación de papás con muchas dudas, con mucha información, buena y mala en Internet. Y la verdad es que nos ha hecho una generación de papás que no sabemos actuar, como que estamos indecisos todo el tiempo. Entonces, hay que convencernos de un proyecto de vida para tus hijos, el cual no se lo vas a imponer, pero lo vas a guiar y formarlo para que lo logre, ¿no? Por supuesto. Ay, Maribel, bueno, pues nos dejas ahora es que cosas muy concretas y sobre todo una gran tarea. ¿Dónde te podemos encontrar? Pues les doy mi correo electrónico para quien quiera pedir pues apoyo o informes de algunos cursos que también a veces damos. Es Maribel Germán con G, todo junto. No sé si lo puedan anotar por ahí o luego se los claro, mandan. si no, nosotros lo anotamos. Ajá. Luego Bordes con B de bueno, como si fuera borde de mesa, pero con ese al final. Entonces, Maribel Germán Bordes, @yahoo.com.mx. Perfectísimo, Maribel. Pues muchísimas gracias. Y aquí ya lo prometido es deuda, ¿eh? Nos vemos aquí Lucía. pronto para seguir Oye, platicando. qué gusto verte, como igualmente, siempre, y gracias por la invitación. No, hombre, muchísimas gracias y gracias a todas, a todos y a cada uno de ustedes que estuvieron con nosotros el día de hoy aquí en Ser Mujer, Retos Femeninos. Soy Lucía Legorreta y les mando un fuertísimo abrazo virtual, esperándolos con mucho gusto la próxima semana.